Adelante. Listo. Bueno, buenos días a todos. Entonces, bienvenidos a este nuevo módulo. Es un staff que va a ser entonces híbrido, semipresencial. Algunos doctores nos van a acompañar desde la virtualidad, otros están aquí presencial, igual los residentes. El tema que vamos a revisar hoy es la enfermedad de Pyle, crecimiento guiado en displasia esquelética. Entonces, los objetivos de la charla es mencionar las características principales de las displasias esqueléticas, básicamente hablar un poco del enfoque diagnóstico y clasificación, centrarnos en eso porque hablar de displasias esqueléticas se podría hablar de un simposio entero. Vamos a hablar también, vamos a describir de manera cronológica la enfermedad de Pyle, voy a tratar de agruparlo así, de cómo se fue describiendo a través del tiempo, sus características clínicas, las imágenes diagnósticas y los diagnósticos diferenciales de la enfermedad de Pyle. Vamos a hablar un poco de recordar los principios de alineación y malalineación para así finalmente buscar los resultados funcionales descritos en la literatura para el uso de crecimiento guiado en el manejo de la displasia metafisiaria de Pyle. Entonces, como les menciono, vamos a empezar hablando de las displasias esqueléticas. Se habla que se han descrito aproximadamente más de 200 displasias esqueléticas. La mayoría de ellas son extremadamente raras y la mayoría van a resultar en talla baja. Se aproxima en promedio una estatura inferior al percentil 3 pues, para la edad cronológica, y se pueden hablar de estas que se agrupan en la talla baja, que pueden ser proporcionadas o desproporcionadas. Si desproporcionadas se habla pues es desproporcionado al tronco, desproporcionado a las extremidades. Generalmente las displasias esqueléticas tienen un componente de transmisión hereditaria y ahí el estudio genético toma gran importancia pues, en estos pacientes. El diagnóstico, lo ideal para la displasia esquelética es que se haga un diagnóstico prenatal. Esto va a tener implicaciones pues, en el resultado final de los pacientes, entonces es fundamental que se haga este diagnóstico prenatal. Pero va a ser fundamental o el principal factor para hacer el diagnóstico va a ser a partir de la historia y el examen físico. También toma especial relevancia los antecedentes patológicos y las condiciones asociadas de los pacientes, como son si se presenta con una pubertad precoz, pues pensando en un síndrome de Albright, o pacientes con enfermedades sistémicas, como si pacientes que presentan con una enfermedad renal en una osteopetrosis, como se presentó anteriormente, sobre todo una acidosis tubular renal, pacientes con osteolisis multicéntrica, pacientes que se presenten con cardiopatía congénita, como es el caso de las displasias conductodérmica o el síndrome de Larsen, y las enfermedades gastrointestinales como la hipoplasia del cartílago pelo, especialmente la tipo McCusick. Y los antecedentes familiares, porque generalmente estas enfermedades tienen, como les mencioné, el componente hereditario genético es muy importante, entonces hay que ver si es un componente autosómico recesivo, autosómico dominante, si es ligada al X, o si es un caso aislado pues como tal, o una alteración de algún cromosoma en específico. Entonces, como les menciono, la historia del examen físico van a ser fundamentales. El examen físico también nos va a dar algunas claves para los diagnósticos, para enfocar estas patologías, estas displasias esqueléticas, como son las fases, como vemos aquí la fase de Trébol, sobre todo para se me escapa el nombre, la hipertrofia frontal o el bulto frontal para el condroplasia, perdón. Osteogénesis imperfecta, ese que tiene. Exacto, profesor, la osteogénesis imperfecta. Y los dientes, sobre todo, hay que ver cómo es la dentina de los pacientes, si los pacientes presentan caries a repetición o si no se les cae, porque va a ser fundamental también pues, en los pacientes. Y las proporciones corporales, si el paciente pues, es rizomélico, recordar que rizomélico es que se acorta la porción proximal de la extremidad, mesomélico si es en el medio de la extremidad y acromélico si se acorta la porción distal de la extremidad. Las imágenes también van a ser muy importantes en las displasias esqueléticas, porque esto me lo va a agrupar entre grandes grupos. Si es normal, si es epifisiario, si es una displasia epifisiaria, si es una displasia metafisiaria donde allí está la alteración, o si es una displasia diafisiaria como lo vemos aquí en la imagen. Entonces es fundamental siempre en estos pacientes unas radiografías completas para ver dónde es la localización de las displasias. Y ya los segmentos específicos, pues como la vértebra pues, o las manos, también pues, me podría hablar de displasias de la columna. En cuanto a las clasificaciones, hay múltiples clasificaciones. Una podría ser
de acuerdo a eso que acabamos de hablar, de acuerdo a la localización de la displasia, y lo podríamos diferenciar en hiperplasias y en hipoplasias. Si es epifisiaria, como lo vemos pues aquí en la imagen, hipoplasia, displasia epifisiaria múltiple, pues múltiples ejemplos de acuerdo a la localización. Si es diafisiaria, pues imperfecta, o displasia diafisiaria progresiva, de acuerdo pues a esa localización que acabamos de hablar por la radiografía. Pero en definitiva está la clasificación pues internacional, o la nomenclatura, mejor dicho, internacional, donde me la va a agrupar en varios grupos. Esto son unas tablas muy grandes, entonces se los quise traer resumido, donde básicamente el primer grupo es el grupo de las osteocondrodisplasias, donde básicamente son anomalías del cartílago y el crecimiento y desarrollo, que básicamente pues son síndromes como tal, y eso a su vez se divide en tres grupos. Si es defecto del crecimiento de los huesos largos y de la columna vertebral, básicamente lo podemos dividir si es identificable durante el nacimiento o durante el desarrollo. Durante el nacimiento, con el característico pues que conocemos, la condroplasia, y durante el desarrollo la displasia epifisiaria múltiple. Y continuamos con el desarrollo desorganizado del cartílago y los componentes fibrosos del esquelético, donde hay característicos pues son más conocidos. Tenemos la displasia fibrosa o la neurofibromatosis, y el tercer grupo de las osteocondrodisplasias sería las anormalidades de la densidad de la estructura cortical diafisiaria o metafisiaria, donde tenemos la osteopetrosis, que ya se habló anteriormente, la osteogénesis imperfecta, que vimos anteriormente, y la displasia metafisiaria, que tiene especial relevancia en la charla de hoy. El segundo grupo sería la disostosis. La disostosis, a diferencia de lo anterior, es una malformación de huesos individuales o de un grupo pues como tal, no es como el anterior que vimos. Y tiene tres grandes grupos: la disostosis con afectación craneal y facial, básicamente la craneosinostosis. La disostosis, pues básicamente no, esta es como la que más podríamos reconocer, pero como les digo, hay varios dentro de esta categoría: la disostosis con predominante afectación axial y la disostosis con afectación del predominio de las extremidades, donde ya viene la sindactilia, la polidactilia, que son grupos pues que conocemos. Y finalmente, los otros dos grupos grandes son la osteolisis idiopática y las aberraciones cromosómicas. La osteolisis idiopática está el grupo de la falangeal, la tarsocarpiana y la multicéntrica. Y las aberraciones cromosómicas son básicamente las anormalidades metabólicas primarias, que puede ser de acuerdo a la deficiencia que tenga definida el metabolismo de carbohidratos o de lípidos, de calcio, fósforo, o de aminoácidos, donde ahí tenemos pues la característica de Niemann-Pick, o se me escapa la otra, o la de Gaucher, perdón. Ya entrándonos entonces en la enfermedad de Pyle, fue escrita en 1931 por Edwin Pyle, perdón. Ese es el primer reporte de esta enfermedad, donde describió unos hallazgos radiológicos importantes, pues, como lo describió, un caso de desarrollo óseo inusual en un niño de 5 años que llegó a consulta por una mala alineación en valgo. Él vio que durante el examen físico, adicionalmente, este paciente tenía una limitación para la extensión completa de los codos. Cuando le realizó las radiografías, encontró pues estos hallazgos que se ven en la imagen, con un ensanchamiento pues de las metáfisis. Él lo quiso representar en esta gráfica que ven a su derecha, donde él básicamente decía que durante el desarrollo y durante el crecimiento de los huesos largos, lo que pasó es que no se disminuyó el ancho pues del hueso, y no se engrosó la cortical. Para él es lo que pasó en este paciente específicamente. Este paciente él lo manejó con una doble osteotomía femoral, y no habla mucho pues cómo fue el desenlace final de este paciente. Posteriormente, Bowkin y Crida en el 37 hicieron otra descripción, y ahora con dos pacientes, lo que ellos llamaron la displasia metafisiaria familiar. Entonces, como les describo, eran dos pacientes que eran hermanos. Además de los hallazgos radiológicos que ellos mencionan que eran muy similares a los que describió el doctor Pyle, también vieron limitación para la extensión de codos, y encontraron unos hallazgos clínicos adicionales. Y es que estos pacientes tenían cambios en los dientes, sobre todo tenían caries a repetición, y esos pacientes no se les caía los dientes pues como primarios. Se le dice a estos pacientes, estos doctores Crida y Bowkin le hicieron unos estudios
y vieron que tenían unos hemogramas normales, y las imágenes completas de los huesos encontraron que tenían compromiso principalmente de los huesos largos, de las clavículas en sus tercios mediales, de las costillas, y que era un compromiso simétrico. Allí estos autores lo describieron que tenían unos hallazgos en árbol de ciprés, sobre todo el fémur, que era el más comprometido. Lo empezaron a llamar así. Como les digo, el fémur el más comprometido. Posteriormente, en el 54, como les mencioné al inicio, quería hacer el recorrido de manera cronológica, cómo se fue entendiendo la enfermedad, cómo se fue desarrollando y conociendo la misma. Entonces, ya en el 54, estos autores, en el Archives of Internal Medicine, lo que hoy conocemos como el JAMA, hicieron este artículo de revisión para hablar de las displasias tanto metafisiarias, epifisiarias o diafisiarias. Dentro de ella, entonces, hablan de la displasia metafisiaria, citan los dos autores, esos dos reportes de casos de esos dos autores que les acabé de mostrar, y ellos adicionalmente mencionan que en la displasia metafisiaria tipo PAI podría haber una deficiencia de vitamina D, que es lo que ellos encuentran en dos pacientes donde hacen el reporte de caso. Hablan también que tenía, como ya lo mencionamos en el anterior artículo, tenía un componente genético importante, y habla de diagnósticos diferenciales. Estos autores ya no hablan de árbol de ciprés, sino de un tubo de Erlenmeyer, que esta es la característica, y esto es de lo que se va a empezar a hablar de ahora en adelante, de una deformidad en Erlenmeyer. Entonces ellos hablan que los diagnósticos diferenciales de Erlenmeyer podría ser también la osteopetrosis, donde ya no es un hueso esponjoso como lo representan aquí en la imagen, sino es un hueso pues compacto. Ellos también introducen el término de displasia, pues o hablan o le dan la importancia a la displasia craneometafisiaria, donde tiene también dos componentes, el autosómico dominante y autosómico recesivo, describiendo que el autosómico recesivo tiene unas características adicionales, donde los pacientes tienen hipertelorismo, tienen una nariz ensanchada, obstruida, por lo que siempre tienen boca abierta para la respiración. Durante mucho tiempo esto hizo interpretar a la literatura que la displasia metafisiaria de Pyle era la forma autosómica dominante de la displasia craneometafisiaria, que era la misma entidad, pero era la forma dominante de esta enfermedad. Hasta que el doctor Gorlin y colaboradores en el 70 demostraron que la enfermedad de Pyle era una enfermedad autosómica recesiva, era una entidad aparte de la craneodisplasia metafisiaria. Y eso también lo comprobaron estos autores Rath y Baton en el 78, donde también describieron que era una enfermedad autosómica recesiva. Ellos encontraron un caso específico, como les muestro aquí en la derecha, esta paciente ya adulta con una malalineación valga, con las características que se venían describiendo en la literatura, y ellos le hicieron todo el árbol genealógico, encontrando, ella de una tercera generación, le hicieron todo el árbol genealógico, encontrando que en la cuarta generación había un paciente con las mismas características, y le hicieron radiografías a los padres de ese paciente, encontrando que la madre, si bien no cumplía todas las características, sí tenía algunas de estas características. Entonces se habla, pues corroboró este hecho de que es una enfermedad autosómica recesiva. Podríamos quedarnos hablando de descripciones de reportes de casos, porque eso es lo que encontramos en la literatura cuando vemos la enfermedad de Pyle, son reportes de casos. Los más nuevos se enfocan siempre, o todos se enfocan en el enfoque diagnóstico, en el diagnóstico de estos pacientes. Pocos hablan del tratamiento, algunos mencionan cuál podría ser el tratamiento, pero pocos se enfocan en ver cómo es el resultado de estos pacientes cuando hacen alguno de esos tratamientos. En general, y en los anteriores y en estos, se habla de osteotomías para el manejo, sobre todo los más antiguos, y los más nuevos, como este de Gupta, en el 2008 ya empieza a hablar de la hemifisiiosis como método terapéutico importante en estos pacientes. Pero como les menciono, en la revisión que hice en la literatura con estos artículos, tanto los clásicos como los más nuevos, no se habla de seguimiento y cómo les va a estos pacientes con estas estrategias terapéuticas. Entonces, para tener un resumen, ¿cómo vamos? ¿Qué es la enfermedad de Pyle? Tenemos una clínica bien definida que generalmente los pacientes van a ser asintomáticos, solo hasta el 5 a 30% van a tener síntomas, y síntomas es que básicamente van a consultar porque tienen la malalineación en valgo, porque se ven valgo y les empieza a doler las rodillas. También tienen problemas en la dentición, como les mencioné, no se les caen los dientes, y tienen caries a repetición. Las imágenes diagnósticas son fundamentales y lo vamos a agrupar en
en ese esquema de pacientes con deformidades en Erlenmeyer, como lo vemos en la imagen, principalmente pues, compromiso de huesos largos, pero también compromiso de clavícula en su tercio más medial, también de las costillas. Va a ser fundamental en esta enfermedad, hace parte del grupo de OMIN, pues en las enfermedades de mendelianas, de 225.900, perdón. Hay reportados en la literatura de 25 a 35 casos de lo que se habla en la literatura mundial, eso es lo que he reportado. Entonces vemos que es una enfermedad muy rara, que como ya lo mencionamos es autosómica recesiva, entonces tienen que estar pues presentes los dos componentes en las dos células para que se produzca la enfermedad, y se le atribuye que es dada por una mutación en el gen SFRP4. Básicamente este gen es un inhibidor de la vía WNT. Recordar que esta vía es una vía que es fundamental para la regulación de la remodelación ósea y tiene controles pues, sobre los osteoblastos, y de allí pues las manifestaciones de estos pacientes. El tratamiento, como les digo, hasta el 70% o más son asintomáticos, entonces pueden pasar desapercibidos fácilmente y eso podría implicar un subdiagnóstico. Pero como les menciono, en los reportes de caso, donde básicamente son la literatura que se tiene de la enfermedad, se habla de realizar o que los autores realizan tanto osteotomías ya sea femorales o tibiales. Lastimosamente no se muestran los resultados, y como les menciono, los más nuevos, se habla pues del uso de epifisiodesis, además de la suplementación de vitamina D, que como les mencioné podría tener gran implicación en esta patología. Siempre los diagnósticos diferenciales tenerlos en cuenta, y sobre todo pues esos pacientes que se nos van a presentar con deformidad en los rayos X de Erlenmeyer, como son las displasias craniometafisiarias, que ya vimos, como les mencioné, que son dos entidades aparte, las displasias craniodiafisiarias, la displasia metafisiaria tipo Brown-Cisner, donde básicamente la diferencia es que tiene un varo del radio, y esto es como la diferencia que nos va a ayudar en la radiografía. La enfermedad de Gaucher, la osteopetrosis, que también se habló anteriormente en el módulo, la talasemia y la enfermedad de Niemann-Pick. Son uno de los diagnósticos que hay que tener en cuenta en estos pacientes. Entonces, como les mencioné al inicio, también relacionado a la presentación de estos pacientes, debemos tener presente siempre la definición de alineación. Siempre debemos tener en nuestras mentes cómo es la alineación normal y cómo es la patológica. Y para hablar de definición de alineación normal, siempre pues debemos citar al doctor Paley, que nos habla pues del ángulo tibiofemoral dado entre los ejes mecánicos tanto del fémur como de la tibia, que para él en su revisión, pues en su libro es 1.3 más o menos 2 de varo, y el ángulo tibiofemoral anatómico, básicamente con los ángulos anatómicos, que es más o menos 6.8 pues de valgo. Teniendo esto, que nos habla que la rodilla, y siempre tenerlo presente, la rodilla es mecánicamente vara y anatómicamente valga. El doctor Paley, entonces, para la definición de valgo y varo, nos da pues su desviación del eje mecánico que es tan importante pues y en el test de mala alineación, que es básicamente esa distancia perpendicular del eje mecánico al centro de la rodilla, como lo vemos representado en la imagen, que para él es 8 más o menos 7 medial al centro de la rodilla. Si es más medial de eso, pues vamos a hablar de varo, y si es más lateral, vamos a hablar de valgo. Y esto es fundamental pues para evaluar la paciente de esta priori. Por otro lado, también es importante recordar la definición del doctor Noyes para hablar de mala alineación, y es básicamente, él da lo que él menciona, la línea de carga, donde básicamente también traza una línea desde el centro de la cadera hasta el centro del tobillo, y traza unas líneas perpendiculares sobre los platillos, desde el más medial hasta lo más lateral, y desde lo más medial pues hasta por donde va a pasar la línea. Hablamos que si tiene, el doctor Noyes habla que si tiene una alineación normal, va a pasar por el 50%. Por el contrario, va a pasar por el 50%. Si tiene una alineación en valgo, va a pasar por más del 50%, siempre midiéndolo desde medial a lateral. Entonces, la importancia de la mala alineación en valgo es que básicamente va a hacer un desplazamiento lateral de las cargas. Recordar que las cargas en las rodillas son 60-40, 60 en el compartimento, en una rodilla bien alineada, 60 en el compartimento medial, 40 en el compartimento lateral. Cuando hay una mala alineación en valgo, vamos entonces a aumentar esas cargas, que pueden subir hasta en el 75%, depende
de qué tan mal alineado esté el paciente, y eso va a ser riesgo tanto para progresión de osteoartrosis lateral, pero principalmente para la progresión de osteoartrosis lateral, que puede ser con un R hasta de 4.85, se habla en la literatura. Y eso también tiene implicaciones pues asociadas, como puede llevar a hipoplasia del cóndilo femoral lateral, contractura de tejidos blandos posterolaterales, distinción del ligamento colateral medial o hiperlaxitud de la cápsula medial. Dijiste que el desplace se vuelve 60 a 75%. Sube hasta 75%, sube. En el valgo. Sí, señor. La medial. Lateral. Era 40, pasa a 60. Sí, perdón, lateral. Lateral. Sí. Sí, era 60 y sube a 70. Era. Sí. Sí, Hasta 40. Sí. Pero la medial lateral. Eso. Bueno, perdón. No, ahí está, no, pero ahí está. El medial pasa lateral. Lo que pasa es que el primer recuadro es lo que es la carga normal. Exacto. El 60-75% va por el lado medial. ¿Sí? Exacto. Ahora, cuando hay un valgo, se desplaza hacia la parte lateral. O sea, exactamente. Eso es lo que quiere decir la diapositiva. Exactamente, eso, pues. Sí. Más carito de lo que dice que no más carito. Sí, señor. Bueno, ¿a dónde llevar la carga? Pues eso va a depender de la deformidad pues, del paciente. En adultos se habla, depende si ya tiene compromiso, ya tiene osteoartrosis, y eso se extrapola pues de básicamente los pacientes en varos, y se podría hablar del 62%, o pacientes que tengan lesiones condrales o meniscales, va a depender pues del tipo de la lesión, pero en general pues se habla que uno debe llevar pues a la alineación neutra, y sobre todo en los pacientes pediátricos. Para el tratamiento de la mala alineación, básicamente dos grandes grupos, el grupo de la osteotomía, el grupo de crecimiento guiado. Crecimiento guiado se recomienda en los pacientes que tengan mínimo 2 años de crecimiento residual, o pacientes que tengan el cora cerca a la fisis, o deformidades angulares menores de 20 grados. Cuando esto no se cumpla, se va a pensar en las osteotomías, adicionalmente con el beneficio pues, en los pacientes que tengan deformidades en más de 2 planos, en 2 o más planos, o deformidades multiapicales, o pacientes que tengan fisis deterioradas, en los casos de pacientes que hayan tenido una infección o un trauma pues, en la fisis. En cuanto a resultados finalmente del crecimiento guiado, hay pocos estudios que hablen específicamente de la enfermedad de Pyle, entonces quise traer algunos que hablen de displasia esquelética, y ya finalmente nos centramos en los de enfermedad de Pyle. Este es un artículo publicado en el 2016 que hace un crecimiento guiado en la enfermedad de Morquio, en el síndrome de Morquio. 23 pacientes con síndrome de Morquio, un seguimiento promedio de 44 meses, y le aplicaron placas para el crecimiento, placas en 8 durante 26 meses en promedio. Inicialmente con una distancia intermaleolar de 12 centímetros, encontrando que tenían mejoría de esa distancia intermaleolar. Eso es como ellos lo midieron de manera objetiva con la distancia intermaleolar, en promedio de 6.12 centímetros. Ellos encontraron de esos 23, 10 pacientes que lograron una corrección completa, pero presentaron 3 fenómenos de rebote, 8 pacientes que llegaron a la madurez esquelética, 7 que no les hicieron tratamiento adicional, y un paciente que requirió osteotomía porque no logró pues, una buena alineación, y 4 pacientes continuaban en manejo del crecimiento guiado al final del estudio. Entonces ellos hablan que en Morquio pues, podría tener buenos resultados pues, el crecimiento guiado. Esto es en achondroplasia. Son muy pocos pacientes, pero este es otro estudio del 2017, únicamente 4 pacientes en los que se le hizo crecimiento guiado, sobre todo pues para los pacientes, como ya sabemos, con achondroplasia con mala alineación angular en varo. Entonces estos son los 4 pacientes. Vemos la edad de los pacientes, el primero un poco más pequeño, de 4 años aproximadamente, y los otros sí más grandes, de 10 años aproximadamente. Vemos que el que se le inició de manera temprana llegó a un MAD al final del seguimiento de 0. Mientras los otros, con una duración de 49 meses. Mientras que los otros no lograron pues, corregir completamente el MAD, con seguimiento de 36 a 52 meses. Y este otro paciente quedó con una deformidad residual, por lo que, pues una mala alineación residual, perdón, por lo que requirió una osteotomía. Entonces ellos lo que concluyen pues, en el estudio es que los pacientes con achondroplasia, a los que se le inició el manejo de manera temprana, tuvieron un mejor pronóstico. Pues únicamente, como les menciono, son 4 pacientes, pero ellos concluyen
concluyen eso, y que definitivamente los que se iniciaron de manera más tardía podrían necesitar una osteotomía, como es el caso del cuarto paciente. Este otro estudio ya sí habla específicamente de las displasias esqueléticas en general. Ellos allí incluyen 2 pacientes con displasia metafisiaria, son 29 pacientes en total con distintas pues, displasias, incluida también la condroplasias, a los cuales se les hizo hemifisiodesis con un seguimiento pues, durante 8 hasta 44 meses, el máximo que se le dejó la hemifisiodesis, un seguimiento promedio a 25 meses. Y ellos encontraron una tasa de corrección del MAD en los pacientes valgos específicamente de 1.8 milímetros por mes. Entonces, milímetros del desplazamiento del MAD. Sí, estamos hablando del MAD, profe. Sí, sí. Entonces aquí vemos cómo en promedio los pacientes, sobre todo los valgos, que nos va a interesar pues en el caso de la paciente que vamos a presentar el día de hoy, cómo va a ser la diferencia hasta de 27 milímetros de corrección. Esto es estadísticamente significativo, por lo que es una buena corrección con el tratamiento de crecimiento guiado en los pacientes con displasias esqueléticas y mala alineación en valgo. Eso sí, también ellos mencionan que los pacientes de mayor edad, como lo vimos también con el artículo anterior, van a tener menos tasas de corrección. Finalmente, este otro estudio que me encontré, lo estuvimos revisando con el doctor Serafín, me ayudó a buscarlo, nos lo encontramos en un artículo chileno, está el doctor Masquijo y el doctor Sepúlveda, donde ellos, lo que ellos quieren mostrar en el artículo, pues es la técnica de ellos del retiro parcial del implante, pues, de la hemifisiodesis, cuando se retira un tornillo, como lo vemos en la imagen. Pero lo que nos importa específicamente para esta charla es que ellos incluyeron un paciente con enfermedad de Pyle allí en este estudio. Fueron 10 pacientes en total, con un seguimiento promedio de 23 meses, y ellos mencionan que en esos 10 pacientes hasta el 25% requirió aplicación nuevamente de un tornillo, pues del tornillo que se retiró. Es decir, el 75% no requirió procedimiento adicional y dejaron pues el material así. Lo importante entonces, como les menciono, es que un paciente de enfermedad de Pyle requirió, lo incluyeron en este estudio, que es el que les representó aquí en la imagen, el manejo que se hizo inicial, cómo se le retiró únicamente el tornillo distal. El paciente era de 13 años, es importante tener eso en cuenta, la edad del paciente durante el tratamiento, y este fue uno de los pacientes que presentó fenómeno de rebote, los pacientes dentro del 25% que tuvieron que reintervenir nuevamente porque presentó fenómeno de rebote. Y esto es importante pues tenerlo en cuenta de acuerdo a la paciente que vamos a presentar el día de hoy. Entonces, en conclusión, las displasias esqueléticas son un grupo amplio de enfermedades, hasta 200 enfermedades reportadas en la literatura, algunas con características específicas, que la clasificación por la clasificación internacional es muy amplia, pero lo agrupa en los grupos que les mencioné. La enfermedad de Pyle es una entidad rara, a 35 pacientes reportados en la literatura es muy poco, que el diagnóstico, si bien es bien definido, y eso es en lo que se centran la mayoría de los artículos, los de reportes de casos, el manejo es poco definido porque en estos reportes de casos no se centran en el tratamiento y no hablan de cómo es el desarrollo, cómo es el seguimiento de estos pacientes. Simplemente se menciona que se podría hacer en ellos osteotomías o crecimiento guiado como estrategia terapéutica. Y que el crecimiento guiado entonces finalmente es una muy buena alternativa, teniendo mejores resultados cuando se inicia de manera temprana, pero cuando se inicia de manera tardía va a tener altas tasas de presentar el fenómeno de rebote y necesidad de osteotomías futuras. Eso es lo que les trae a la charla de hoy. ¿Presentamos la paciente o...? Sí, señor. Adelante, Juan Pedro. Muchas gracias por la presentación, muy claro. Vamos a presentar la paciente porque hay que definirle... claro, o sea, sí, adelante.